Vamos a resolver un problema el cual implica el planteamiento de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, y ese sistema de 2 por 2 lo vamos a resolver por el método de reducción. El método de reducción también se le conoce como método de la suma y resta o método de eliminación. Cualquiera de esos tres nombres recibe el método que vamos a utilizar ahorita. El problema dice: Carla pagó 41 pesos por una pasta de dientes y dos jabones. Betty compró dos pastas de dientes y tres jabones por 74 pesos. ¿Cuánto cuesta cada jabón y cada pasta? Si analizamos el problema, se plantean dos situaciones que implican los mismos artículos. Una situación es la de Carla: compra pastas de dientes y compra jabones y paga cierta cantidad. En la situación 2 del mismo problema, Betty compra también pastas de dientes y también jabones y paga una cantidad distinta. Y el problema consiste en determinar el costo de cada pasta de dientes y el costo de cada jabón. Como se está hablando de dos artículos distintos, es decir, pastas de dientes y jabones, vamos a utilizar dos literales diferentes para representar cada artículo. Iniciamos con Carla. Carla dice que pagó 41 pesos por una pasta de dientes y por dos jabones. Lo primero que vamos a hacer es asignar la literal X. La literal X se la vamos a asignar a la pasta de dientes. La literal Y se la vamos a asignar a los jabones. Bien, si ya sabemos que la X representa las pastas de dientes y Y representa los jabones, del primer enunciado vamos a determinar la primera ecuación. La primera ecuación quedaría de la siguiente manera: una pasta de dientes más dos jabones es igual a 41 pesos. En el primer término tenemos la literal X y este número que está con la literal se llama coeficiente, es decir, la literal es X y su coeficiente vale 1. En el segundo término, que es 2Y, la literal es X y el coeficiente es 2. Cuando tenemos un término que no tiene ninguna literal se llama término independiente. Siempre que tengamos alguna cantidad, la que sea, pero no tiene literal, entonces se llama término independiente. Ahora, cuando tenemos coeficiente 1, aquí yo escribí el coeficiente 1. Sin embargo, el coeficiente 1 no se escribe. ¿Por qué no se escribe? Muy fácil. Aquí dice que tengo una X. Si yo le borro el coeficiente 1, aunque el 1 no está escrito, sigo teniendo una X. Con el coeficiente es una X y sin el coeficiente sigue siendo una X. El coeficiente 1 no se escribe, así que cuando veamos una literal que aparentemente no tiene número o no tiene coeficiente, en realidad sí tiene y vale 1, pero no se acostumbra a escribir. En cambio, cuando el coeficiente es mayor a 1, sí lo tenemos que escribir, porque aquí dice 2y. Si yo no le escribiera el coeficiente, pues el coeficiente ya no valdría 2, porque ahí tengo únicamente una y el coeficiente valdría 1. Pero en este caso, pues como son dos jabones, el coeficiente vale 2 y ahí sí se escribe. El único coeficiente que no se escribe es el 1, entonces por eso es que dejamos únicamente la X. Bien, enumeramos entonces la ecuación número 1.
Bien, en el segundo enunciado del problema vamos a obtener la ecuación número 2. En este caso dice que Betty compró 2 pastas de dientes. Las pastas de dientes dijimos que las representamos con la literal X. Como compró 2 pastas de dientes, entonces compró 2X. Más los jabones que compró Betty. Y el problema dice que Betty compró 3 jabones. Por lo tanto, sería más 3Y. Dos pastas de dientes más 3 jabones es igual a 74 pesos, que fue lo que pagó Betty. Repetimos, 2 pastas de dientes más 3 jabones es igual a 74. En este caso los coeficientes sí se escriben porque no valen 1. Acuérdense que el único coeficiente que no se escribe es el 1. Ahora, este 1 que está aquí y este 2 que están encerrados no son parte de la ecuación. Únicamente pongo 1 y 2 para definir que esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Así que este 1 y este 2 que están en color negro y los estoy encerrando, los encierro para que no se vayan a confundir y no piensen que forman parte de la ecuación. Repito, no forman parte de la ecuación, únicamente las estoy enumerando como ecuaciones 1 y 2. Bien, hasta aquí es lo mismo que hacemos para resolver cualquier problema por cualquier otro método. Siempre lo primero que tenemos que hacer es plantear las ecuaciones. De los datos que nos da el problema, hay que utilizar literales para representar los artículos y en base a esos literales vamos a obtener el sistema de ecuaciones de 2×2. Les recuerdo, se llama sistema de ecuaciones de 2×2 porque tenemos 2 ecuaciones con 2 literales cada una. A partir de aquí vamos a iniciar con los pasos para resolver ese sistema de 2×2, pero en esta ocasión vamos a utilizar el método de reducción o método de eliminación o método de suma y resta. Cualquiera de esos 3 nombres se utiliza para este método. Iniciamos enumerando los pasos. Lo primero que tenemos que hacer es eliminar alguna de las literales usando la multiplicación y la suma o resta. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tenemos que eliminar una de las literales, ya sea las X o ya sea las Y, haciendo uso de la suma o resta, pero antes vamos a hacer uso de la multiplicación. Aquí puede variar mucho de acuerdo a cada problema. Va a haber problemas en los que no necesitemos multiplicar y únicamente tengamos que sumar o restar. Ahora, ¿cómo vamos a saber cuándo es necesario multiplicar o cuándo no es necesario multiplicar? Por ejemplo, si yo tuviera otras ecuaciones distintas, no sería necesario multiplicar, únicamente se sumaría o se restaría. Por ejemplo, si yo tuviera este sistema de ecuaciones que no tiene nada que ver con este problema, es únicamente un ejemplo para demostrarles que no siempre vamos a tener que multiplicar. Va a haber ocasiones en las que tengamos que sumar o restar directamente como tengamos las ecuaciones iniciales. Fíjense bien, aquí tengo más 3 y aquí tengo más 5. Más 3 más 5 pues me daría a 8x. Si yo sumo x con x, y con y y términos independientes con términos independientes, me quedaría de la siguiente manera. 3x más 5x, pues aquí me quedaría 8x. Va de nuevo, 3x más 5x más 8x. ¿Y por qué no le pongo más? Porque es el primer término y en el primer término no escribimos el signo positivo. Pero ahora observen lo que va a pasar aquí. Menos 3y más 3y. Si yo tengo 3y, pero me quitan 3y, pues en realidad ya no me va a quedar nada. Es decir, menos 3y más 3y en realidad se hace 0
o decimos que se eliminan. Las y, en ese momento las y desaparecen. ¿Por qué? Porque menos 3y más 3y me quedarían 0y, y como es 0y, pues en realidad las y ya no me quedan y, por lo tanto desaparecen, y trazo esa diagonal para decir que se eliminan. De ahí el nombre que recibe también como método de eliminación. Ahí con la suma y con la resta, por eso también se le llama método de la suma y resta, porque por medio de la suma o de la resta yo puedo eliminar alguna de las literales o se reduce. De ahí los tres nombres que recibe el sistema. Bien. Aquí ya no escribo nada porque las y se eliminaron, desaparecen por completo. Pero de este lado sumo o resto los términos independientes. Sumo o resto de acuerdo a los signos que tengan. Como aquí es positivo y aquí es positivo, pues si yo tengo 6 y luego me dan 26, pues ahora voy a tener una cantidad mayor y tendría en total 32. Ahora, si se dan cuenta, así de manera directa ya me deshice de las y esto se me redujo a 8x. Lo voy a escribir aquí todo junto. 8x es igual a 32. Y a partir de ahí pues ya puedo resolver y facilito y rápido voy a encontrar el valor de x. Para que la x se quede sola, pues este 8 yo lo tendría que pasar del otro lado con la operación contraria. Como el 8 está multiplicando, en realidad lo pasaría a dividir y me quedaría x igual a lo que ya tengo, que es 32, entre 8. Y de ahí ya voy a obtener el valor de x. 32 entre 8 sería 8, 16, 24, 32. X es igual a 4. Y si se dan cuenta, pues aquí ya obtuve el valor de x en este sistema de ecuaciones. Como ya conozco el valor de x, pues lo único que tendría que hacer sería sustituir x en la ecuación 1 o en la ecuación 2 para encontrar el valor de y. Ahora, esto, como les comenté, no tiene nada que ver con el problema. Es un ejemplo que quise utilizar para demostrarles que no siempre vamos a multiplicar las ecuaciones para poder eliminar una de las literales. A veces se va a hacer de manera directa. ¿Cómo van a identificar ustedes cuándo se puede eliminar de manera directa? Si observamos aquí, tenemos el mismo coeficiente, pero con el signo contrario. A eso se reduce este método. En las ecuaciones tenemos que llegar a tener mismo coeficiente con signo contrario. No importa si es en las y o no importa si es en las x, pero en alguna de ellas debemos de tener el mismo número arriba y abajo, pero con signos contrarios para poder eliminarlos o que se hagan cero. En este caso ya estaban así, por eso lo pudimos eliminar de manera directa. Ahora sí, nos venimos aquí al problema. Si observamos, en este sistema no tengo mismos números ni tampoco tengo signos contrarios. Por eso es que aquí voy a hacer uso de la multiplicación, para que haciendo una o dos multiplicaciones voy a obtener lo que estoy buscando. ¿Qué estoy buscando? Coeficientes iguales pero con signos contrarios. Y hay distintas formas de hacerlo. Aquí en este caso lo podemos hacer con la X o lo podemos hacer con la Y. Lo que ustedes elijan, el resultado va a ser el mismo. Aquí yo, por ejemplo, voy a elegir las Y. Yo voy a elegir las Y. Las Y son las que voy a eliminar para encontrar primero el valor de X. ¿Qué es lo que voy a hacer? Fíjense bien, yo aquí tengo más 2 y aquí tengo más 3. Yo esto lo tengo que convertir de tal forma que arriba y abajo tenga el mismo número, pero que tenga los signos contrarios. No importan los coeficientes del otro término y no importan los términos independientes. ¿Y cómo se hace eso? Es muy sencillo. Observen bien lo que voy a hacer. Voy a borrar esto.
y ahorita lo vuelvo a escribir. Ok, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si observamos, las y, su coeficiente vale 2, así que la otra ecuación, es decir, la segunda ecuación, la voy a multiplicar toda la voy a multiplicar por 2. Y ahorita vemos qué vamos a hacer con los signos. El coeficiente de la y de la segunda ecuación, que es 3, va a multiplicar a toda la primera ecuación. Es decir, toda la primera ecuación se va a multiplicar por 3. Pero ahorita vamos a tener que cambiar un signo. Antes de hacer eso, nos vamos a enfocar en las y vean lo que va a pasar. Si yo multiplico 3 por 2, se va a hacer 6y. Si yo multiplico 2 por 3, se va a hacer 6y. Pero tendría los signos iguales. Y si tengo los signos iguales, no se va a eliminar ni se va a hacer 0. Porque aquí tendría más 6y, me quedaría más 12y. Yo aquí necesito un signo negativo, cualquiera de los dos, no importa si el de arriba o el de abajo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues muy fácil. Uno de estos números, o el 3 o el 2, simplemente lo voy a hacer negativo. Así que el 3 lo voy a hacer menos 3 y aquí lo voy a hacer también menos 3. Y ahora sí, fíjense lo que va a pasar. Menos por más va a ser menos, 3 por 2 serían 6y. Aquí ya voy a obtener menos 6y y aquí voy a obtener más 6y y menos 6y más 6y ya las voy a poder eliminar. Ok, voy a escribir aquí abajo el resultado de las multiplicaciones. Empezamos. El menos 3, acuérdense que va a multiplicar toda la ecuación, todos los tres términos, y el 2 va a multiplicar toda la segunda ecuación. Aplicando esa multiplicación, entonces sería menos por más, menos 3. Acuérdense que aquí hay un 1, 3 por 1, 3. Y agregamos la literal. Quiere decir que menos 3 por x me da menos 3x. Ahora lo que voy a hacer es, acuérdense que el menos 3 va a multiplicar a la x, pero también va a multiplicar a las y pues también se va a multiplicar por el 41. Entonces, ya hicimos la primera multiplicación. Ahora el menos 3 se va a multiplicar por más 2y. Y la ley de los signos en la multiplicación dice, menos por más es menos, 3 por 2 son 6. Y agregamos la literal y. Bien, otra vez, menos por más fue menos, 3 por x, 3x. Menos por más es menos, 3 por 2, 6 y bajamos la y. Ahora vamos a multiplicar del otro lado de la ecuación. Seguimos teniendo aquí el signo igual. Y multiplicamos menos 3 por 41. Aplicando la ley de los signos, menos por más sería menos. 3 por 41, pues serían 3 por 1, 3 y 3 por 4, 12. Sería menos 121. Bien, multiplicamos entonces 41 por menos 3, aplicamos la ley de los signos, menos por más es menos. Y 3 por 41, 3 por 40 serían 4, 8, 12, serían 120. Y 3 por 1, 3, sería 123. Y ahí ya tenemos la primera ecuación que es equivalente a la primera, pero pues la alteramos multiplicando por menos 3 y obtenemos la nueva ecuación. Ahora la segunda ecuación también la vamos a transformar. Pero en esta ocasión la vamos a multiplicar por 2 y ya dijimos por qué, por los coeficientes que se invierten para hacer las multiplicaciones. Bien, iniciamos entonces. 2 por 2x, más por más es más. Como es el primer término y es positivo, no se escribe el más. 2 por 2 son 4. 2 por 2, 4 y le agregamos la literal x. Ahora vamos a multiplicar. Ya multiplicamos 2 por 2x, ahora vamos a multiplicar 2 por 3y. Aplicamos la ley de los signos,
más por más es más. Ahora sí lo escribimos porque ya es el segundo término. Más por más es más, 2 por 3 son 6. Y agregamos la literal y. Escribimos el signo igual y ahora vamos a multiplicar del otro lado de la ecuación. Sin embargo, aquí voy a hacer un paréntesis. Si observamos bien, ya tenemos lo que estábamos buscando. Lo que estamos buscando en el método de reducción es tener en alguna de las literales, tener el mismo coeficiente pero con signo contrario, para sumarlos o restarlos y que eso se haga cero o se elimine y poder despejar la x. O al revés, en las x tener el mismo coeficiente pero con signos contrarios para eliminar las x y despejar las y. No importa cuál, pero eliminar una de las literales. Bien, continuamos con la multiplicación que nos quedaba pendiente, que era multiplicar también 74 por 2. Aplicamos la ley de los signos, más por más es más. Como es el primer término de esta parte de la ecuación, pues el signo más no se escribe. Y 74 por 2 serían 148. Ahora sí, ya que tenemos esa condición o esa característica que les mencionaba, vamos a escribir aquí una línea y vamos a sumar los términos semejantes, es decir, vamos a sumar o restar de acuerdo a los signos que tengamos. Las x con las x, las y con las y los términos independientes con los términos independientes. Bien, en este caso si tengo un 3 negativo quiere decir que es algo que debo. Si yo debo 3 pero pagué con 4, pues en realidad me va a sobrar 1. Quiere decir que menos 3 más 4 en realidad es 1. Y la literal x se sigue manteniendo. Pero acuérdense que el coeficiente 1 no se escribe, así que lo voy a borrar y sigue siendo una x. Ahora vamos a sumar o restar las y. Si yo debo 6, pero aboné o pagué con 6, pues no me quedó nada. Es decir, se hace 0 o se elimina. O lo que es lo mismo, si tengo 6, pero me restan 6, pues me quedan 0. Quiere decir que las y se hacen 0 o se eliminan. Trazamos esa línea diagonal para decir que se eliminan. Las y ya desaparecen. Desaparecen y aquí ya no escribimos nada, dejamos un espacio vacío. Y ahora nos vamos con los términos independientes. Si yo tengo 148, pero me van a quitar 123, entonces me va a quedar un número positivo, es decir, me va a quedar algo a favor. Si a 148 le quito 123, si a 148 le quito 123, entonces me van a quedar 25. Y si se dan cuenta, la x ya está completamente sola. Quiere decir que x es igual a 25. La voy a recorrer para acá para tener el resultado. Y así de rápido ya encontramos el valor de x, porque la x ya está sola. Ahora, si aquí me hubiera quedado, por ejemplo, 5x, pues el 5 lo tendría que pasar a dividir, haría la división y ya tendría el resultado de la x. Pero en este caso, pues tuvimos la suerte que ya nos quedó una x, la x ya nos quedó despejada, así que ya encontramos el valor de x. Por lo tanto, ya sabemos que la pasta dental cuesta 25. Así que aquí de una vez le vamos a escribir que la pasta dental cuesta 25. Bien, continuamos ahora con el siguiente paso. Voy a borrar el ejemplo que utilizamos y continuamos con el método. Bien, ya que tenemos el valor de una de las literales, los demás pasos son igual que los otros métodos. Lo que sigue por realizar es lo siguiente.
sustituir el valor que encontramos en alguna de las ecuaciones. En este caso, pues encontramos x, por lo tanto el siguiente paso sería sustituir x en la ecuación 1, que sería la ecuación original. O lo pudiéramos hacer también en la ecuación 2, no hay ningún problema. Incluso le vamos a cambiar para que vean que pues no siempre va a ser en la ecuación 1. Lo vamos a sustituir en la ecuación 2. En la ecuación original, esta es la ecuación 2 y la ecuación original la voy a escribir de aquel lado. Escribimos la ecuación 2 de aquel lado, 2x más 3y igual a 74. 2x más 3y igual a 74 y lo único que vamos a hacer es el valor de x que vale 25, lo vamos a sustituir en esa ecuación. Vamos a volver a escribir todo igualito, pero debajo de la x vamos a abrir paréntesis y vamos a dejar un espacio vacío. 2 paréntesis más 3y igual a 74. Debajo de la x vamos a escribir el valor que le corresponde, que fue 25. Y resolvemos. Lo primero que tenemos que resolver es esta multiplicación que tenemos aquí. 2 por 25 sería 50. Y todo lo demás lo bajamos igual. Listo. Ahora lo que tenemos que hacer es este término independiente, este 50, lo tenemos que pasar del otro lado de la ecuación para juntarlo con el 74, porque son términos semejantes, ya que ninguno de ellos tiene literal. Y acuérdense que cada vez que pasemos un término del otro lado de la ecuación, se hace con la operación contraria. El 50 está sumando, así que lo vamos a pasar a restar. Escribo lo que me va a quedar de este lado. Si yo el 50 me lo voy a llevar para allá, pues me va a quedar únicamente 3y. Escribo del otro lado lo que ya tengo, y lo que ya tengo del otro lado es un 74. Y ahora sí voy a escribir lo que me voy a llevar del otro lado. El 50 que estaba sumando me lo voy a traer restando. Ahora, aquí al 3y se preguntarán por qué ya no le escribí el signo más. Acuérdense que cuando un término es positivo y es el primer término, no necesitamos escribirle el más. Por eso ya no se lo escribí, pero sigue siendo positivo, así como en el paso anterior. Continuamos resolviendo. Estos dos términos que son semejantes los vamos a restar para tener un solo término. Las 3y no hacemos nada aún, así que las escribimos igual, bajamos el signo igual y resolvemos del otro lado. Si al 74 yo le quito 50, pues entonces me va a quedar 24. Y si se dan cuenta, cada paso que hacemos se va reduciendo más la ecuación. La y la tenemos que terminar despejando. Para que la y quede sola le tenemos que quitar ese 3. Y ese 3, acuérdense que cuando en medio del número y de la literal no hay nada, quiere decir que ese número está multiplicando. Así que este coeficiente lo tenemos que pasar del otro lado. Y cuando pasamos términos de un lado al otro se hace con la operación contraria. Quiere decir que si el 3 está multiplicando, lo contrario de la multiplicación es la división. Así que lo vamos a escribir de este lado, debajo del 24, para indicar la división. Escribo primero lo que me va a quedar. Si el 3 yo lo voy a quitar, pues me va a quedar únicamente la y. Escribo el signo igual, que es mi referencia. Y del otro lado escribo lo que ya tengo, que es un 24. Y ahora sí, ese 3 que está multiplicando se va a venir a dividir. Así que lo escribimos aquí abajo, dividiendo. Resuelvo la división. Y si se dan cuenta, la y ya está despejada. Escribimos nuestro signo igual y resolvemos la división. 24 entre 3, o el 3, ¿cuántas veces cabe en el 24? Cabe 8 veces. 8 por 3, 24. Así que y es igual a 8. Quiere decir que el precio de cada jabón es igual a 8 pesos. Pero hay que comprobar que eso que estamos escribiendo ahí es correcto. Para eso
vamos a comprobar en las dos ecuaciones, tanto en la ecuación 1 como en la ecuación 2. Así que el paso número 3 sería, entonces, la ecuación 1 como estaba originalmente la voy a escribir aquí, la ecuación 2 originalmente la voy a escribir acá para poder hacer las comprobaciones. Bien, ya tengo las dos ecuaciones, x más 2y igual a 41, 2x más 3y igual a 74. Vamos a comprobar en la ecuación 1 y finalmente vamos a comprobar en la ecuación 2. Recuerden que las dos comprobaciones nos tienen que dar para poder afirmar que eso es correcto. Si alguna de las comprobaciones no nos diera, entonces tendremos que revisar el procedimiento para ver dónde está el error y alguno de estos valores tendría que cambiar. Bien, para comprobar lo único que tenemos que hacer es la x cambiarla por su valor y la y cambiarla por su valor. Hacer la multiplicación, sumar, de tal forma que lo que nos dé de este lado debe de ser 41 y lo que nos dé de este lado debe ser igual a 74. Vamos a hacer uso de los paréntesis. Por ejemplo, como aquí únicamente tenemos una x, pues ponemos un paréntesis. Más, listo. Si se dan cuenta, aquí no hay coeficiente, así que tampoco escribimos coeficiente, únicamente escribimos los paréntesis. El 2 lo escribimos, pero en lugar de la y escribimos paréntesis y de este lado lo escribimos todo igual. Ahora, dentro de los paréntesis vamos a escribir el valor que corresponda. En este caso a la x le corresponde 25 y a la y le corresponde 8. Y resolvemos. Este 25 no tiene nada que lo multiplique, así que el 25 no cambia, simplemente lo escribimos abajo, pero ya sin paréntesis. En este caso sí tenemos una multiplicación. Acuérdense que si hay paréntesis y en medio no hay nada, quiere decir que es multiplicación. Más por más es más. 2 por 8, 16. Del otro lado no hacemos nada. Del otro lado seguimos bajando el 41. Y ahora, si se dan cuenta, aquí tenemos términos independientes. Si no hay literales, acuérdense que ya se llaman términos independientes. Sumamos 20 más 10 son 30, 35 y 6, 41. Y si se dan cuenta, aquí nos dio 41, que es lo mismo que había en el otro lado. Si de los dos lados tenemos el mismo número, quiere decir que esa comprobación es correcto. Y ahí ya llevamos la mitad seguro que estamos bien. Comprobamos ahora en la ecuación número 2. El procedimiento es el mismo. Volvemos a escribir la ecuación en el siguiente renglón, pero las letras ya no las escribimos y escribimos paréntesis para cambiar sus valores. Listo. Tenemos el coeficiente 2, pero en la x dejamos un espacio para escribir su valor, o escribimos el coeficiente 3, pero debajo dejamos un espacio para escribir el valor de la y. La x ya sabemos que vale 25 y la y ya sabemos que vale 8. Resolvemos. 2 por 25 nos daría 50. Más por más sería más. 3 por 8, 24. Del otro lado, seguimos escribiendo el término independiente 74. Ahora lo que tenemos que hacer es resolver de este lado. Si se dan cuenta, los dos son términos independientes, entonces de esos dos términos hacemos uno solo. Únicamente resolviendo la suma que ahí se indica. 50 más 24 nos da 74. Y 74 obviamente es igual a 74. Como tenemos el mismo número de los dos lados de la ecuación, quiere decir que eso también es correcto. Como las dos comprobaciones nos dieron, quiere decir entonces que la pasta de dientes cuesta 25 y el jabón cuesta 8 pesos. Por lo tanto, ya tenemos la respuesta a ese problema.